La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús de nuevo en Galilea, la Samaritana. Primera parte. Cristo vuelve a Galilea, mas esta vez quiso pasar por Samaria y visitarla, para presentar y enseñar a los samaritanos la verdad eterna de su Padre, como el amor puro y abnegado de su noble y tierno corazón, que con él a todos quería envolver y cobijar para que nadie tuviera frío. Los samaritanos y judíos eran enemigos entre sí y se odiaban hacía más de 3 siglos. Los primeros eran venidos de la Persia y de la Media, y los judíos pertenecían al cautiverio de Babilonia. Estos últimos eran los que cumplían con más celo la ley de Dios entregada a los profetas, junto con todos sus ritos y tradiciones del pueblo escogido. Y en cambio los samaritanos eran adoctrinados superficialmente en la religión mosaica, en la que no respetaban a los doctores judíos, ni seguían ninguna enseñanza del templo de Jerusalén. Solo se guiaban con los 5 libros de Moisés. No iban a adorar ni a sacrificar al templo, sino que ellos habían construido uno en la cima de la montaña de Gerizim. Cuando los judíos pasaban por Samaria, los samaritanos muchas veces los maltrataban, y en varias ocasiones, antes de llegar la luna de marzo, encendían hogueras como aviso de que llegaba la Pascua para engañar a los sencillos galileos, puesto que cada año eran avisados de tal fiesta desde Jerusalén con el resplandor del fuego por la noche, ya que Samaria se encontraba entre Galilea y Judá. Los samaritanos, por parte de los judíos, estaban excomulgados, los habían privado de ofrecer sacrificios en el templo, hasta les habían excluido de todo trato con ellos, a no ser para comerciar. Mas Cristo, que vino al mundo a enseñarnos el amor eterno de su Padre, que no tiene acepción de personas, porque a todos ama por un mismo igual, por ello Jesús nos presentó y entregó ese amor inmaculado bajo el calor incomparable de su tierno corazón, para que tomando su divino ejemplo todos nos viniéramos a amar en espíritu y verdad. Y por tal motivo no quiso guardar hacia aquellos sus hermanos samaritanos la tradición de aquel pueblo duro de corazón, que sólo cumplía con apariencia material de fórmulas y preceptos humanos, pero que nada abrazaban ni cumplían de la esencia como virtud espiritual. Por tanto, el humilde, dando santo ejemplo a los que se nombraban maestros de Israel, se encaminó hacia aquellos seres que confundidos ignoraban a Dios, bajo el amor y caridad como perdón hacia sus semejantes, aunque fuesen enemigos suyos. El Salvador de este mundo, en aquellos días que vivió entre nosotros, no escuchó jamás el cansancio ni la fatiga de toda su actividad de apostolado. Su pura mente siempre la tenía unida con el Padre, esperando su aviso para iluminar y guiar a los que estaban en tinieblas. Pues lo vemos con santa claridad, cómo en aquel día Jesús se marchó de Jerusalén, Dios lo llamó y encaminó hacia Samaria, puesto que allí habían almas que le esperaban ansiosas de poder comer el pan de vida brotado de su elocuente como divina palabra. Todo el ser del Maestro irradiaba un temple de majestad incomparable, que transmitía una santa paz y pura alegría a todos los corazones que tras él seguían. Por eso, con gran acción y al mismo tiempo contemplación, las ovejas con su pastor caminaban ligeras por aquella senda pedregosa que llevaba al corazón de Samaria, y que pocos judíos pasaban por ella. Mas Jesús, el buen pastor que da su vida por las ovejas, quería llegar pronto al sitio donde sentía desde el fondo de su alma que era llamado, aunque no por ello el maestro de los maestros dejaba de dar lecciones durante aquel largo camino de todo cuanto encontraban en él que pudiera ser de provecho a los seres que le seguían, enseñándoles y demostrándoles cómo todo lo que Dios ha creado en este mundo sirve para estudiar y profundizar dentro de la ciencia eterna del Creador, enseñándoles al mismo tiempo la filosofía espiritual y natural de todo cuanto reviste la madre naturaleza, creada por Dios en ayuda de la redención de nuestras almas. Enseñanza en que aquellos fieles seguidores suyos iban recogiendo con gran ahínco de saber y conocer los misterios insondables de la verdad eterna, con vivos deseos de alimentarse de aquellos frutos exquisitos que dan conocimiento y sabiduría sin fin, como vigor y vida al alma, puesto que todo ello abra la mente con tal sublime claridad que se reconoce desde el fondo del alma de una manera sobrenatural el gran amor incomparable del Supremo Hacedor hacia todas sus criaturas.
puesto que se vislumbra con toda pureza como la caridad y misericordia divina en todo momento vela, cuida y protege a todos sus hijos desterrados, para que lo reconozcan y lo amen sobre todas las cosas como a Padre de todo y de todos. Pues no debemos de ignorar que todo mortal que ame, adore y glorifique a Dios como a Padre suyo, que está en los cielos, velando por él, a este Hijo el propio amor del Padre lo llegará a purificar, alcanzando la salvación de su alma, donde al mismo tiempo el santo ejemplo de este Hijo ayudará a salvar a los demás. Por eso el Maestro bueno, después de haber aprovechado el camino dándoles lecciones de sabiduría espiritual y de haber andado muchos kilómetros en una sola mañana, llegó a la heredad que dio Jacob a José, su hijo, en donde había un pozo de agua en el que habían saciado su sed, él, sus hijos y sus rebaños. Estando este pozo cerca de la ciudad de Sicar, donde allí, inspirado por el Altísimo, se paró el Hijo de Dios a refrescar un poco el calor y descansar de la fatiga del camino, y al mismo tiempo recordar la historia de los patriarcas y profetas de su pueblo, desde Abraham hasta su venida, en aquel valle frondoso que lo formaba el Ebal y el Girisim, los servidores de Dios y conductores de su pueblo habían dejado en él huellas imborrables de fidelidad y adoración al Creador de todas las cosas. Y así estaba Jesús repasando en su mente la epopeya de aquellos antepasados suyos que habían dado con todo su proceder testimonio en este mundo del Dios verdadero y todo cuanto el Padre había manifestado de su gran poder con ellos, cuando estando aún Jesús en el pozo de Jacob, una mujer samaritana del pueblo próximo llegó al poco rato a buscar agua. Cristo, que ya estaba avisado de lo alto que en aquel lugar un alma le vendría a visitar, donde él, en aquellos momentos buscados por su Padre, estaba solo, pues que sus discípulos habían ido a Sicar a buscar alimento para sus cuerpos. Mas el Maestro, al llegar aquella mujer al pozo, con su poderosa clarividencia de leer los sentimientos más íntimos en los corazones humanos, pronto penetró y reconoció la vida y proceder de aquella alma pecadora. Y como Jesús iba en busca de los enfermos para curarlos, con gran amor y humildad se acercó a aquella mujer pidiéndole le diera agua para beber. Mas ella, admirada y extrañada, lo miró como aquel que no cree lo que ha oído y le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana?» Poco sabía aquel ser que para Cristo no había diferencias. Él amaba a todos los desterrados por un mismo igual, aunque primero el Salvador tenía que presentar la eterna verdad de Dios al pueblo escogido, y después sus seguidores la esparcirían por todas las de la tierra. Mas los samaritanos creían en el Dios verdadero, por eso su Hijo quería darles de su propia boca aquella agua de vida eterna que traía de las inmensas alturas, para que bebiendo de ella sanaran de sus enfermedades y no vinieran a perecer. Por ello contestó Jesús a aquella mujer de esta manera: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva». Qué contestación tan profunda como maravillosa da el Maestro para revelar a aquella alma lo que él llevaba en las entrañas de su ser divino, puesto que, como sabemos, albergaba en lo profundo de su espíritu manantiales inagotables de agua pura y cristalina de nítida transparencia, para limpiar y purificar a todas las almas del universo, como apagar la sed a todas las que estuvieran sedientas de la verdad eterna que siempre ha existido y siempre existirá. Con estas palabras Cristo abre brecha en aquel cenagal en que estaba sumergida aquella pobre alma con peligro de ahogarse para siempre. Mas ella, en su ignorancia, no pudiendo de momento vislumbrar el sol de vida sin fin que tenía delante, le dice con un tono más sumiso, porque ya presentía a ella algo divino que no podía apreciar: «Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues te viene esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus rebaños?» Y Jesús, con aquella mirada repleta de amor y santa misericordia que penetra en lo profundo del alma, le dice de esta manera: «Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, puesto que el agua que yo le dé
se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Cuánta sabiduría entregó el Divino Maestro cuando en la tierra estuvo, sabiduría insondable repleta de filosofía espiritual que abre el entendimiento a todo desterrado que, prendado a su gran amor como doctrina angelical, sabe desprenderse de todas las cosas que mueren y todo cuanto posee de voluntad y abnegación lo entrega a su santo servicio para dar testimonio de su verdad inmortal, negándose a sí mismo para no dar ni un solo paso que no sea para seguir en pos de su Salvador. Puesto que todos los pasos que damos en este planeta debemos de procurar que todos sean para bien de nuestra alma, donde con ello, de esta forma, cada día con más virtud y fuerza, podremos ensalzar, servir y honrar al Hijo de Dios. Pues la filosofía espiritual ante la contestación que Jesús dio a la samaritana consiste en que aquel que beba agua para su cuerpo, sea donde sea, volverá a tener sed. Mas aquel que bebe el agua de la vida para salvación de su alma, que es la palabra de Cristo, si es que la sabe paladear y absorber hasta lo profundo de su espíritu, con el amor y pureza con que el Maestro nos la da, este ser, sin duda alguna, que jamás volverá a tener sed de las cosas de este mundo, porque reconocerá que valor no tienen, porque todo lo de la tierra es efímero y caduco, donde al mismo tiempo muchas de ellas perjudican en gran manera la perfección y progreso del alma para que ésta se pueda redimir. Y en cambio sabemos a ciencia cierta que la palabra de Cristo es la iluminación de la vida eterna, es el agua viva que no muere jamás, porque es la vida de la vida, que da vida al espíritu para ganar la eternidad. Por eso, aquel que la sabe introducir en las entrañas de su alma y la practica con todas las fuerzas de su ser, poco a poco, sin duda alguna, se irá renovando y formando en él un nuevo ser de amor al Creador y a todos sus semejantes, como también de compenetración hacia el más allá, profundizando en el misterio de la eternidad y la perfección de la vida angélica, reconociendo con claridad durante su travesía por este destierro los enigmas dentro del porqué de todas las cosas, donde su mente, siempre pendiente del deber a cumplir, se abrirá y acrisolará cual una joya de luz y poder receptor, que irá recogiendo y estudiando todo cuanto Dios le envíe en sabiduría y virtud, hasta llegar a purificar a su alma, puesto que ésta, sin duda alguna, progresará incansable sin que nada ni nadie lo pueda parar, formándose en ella una fuente, como dice Jesús, que salte hasta la vida eterna, y tal fuente apagará la sed a todos aquellos que a él se acerquen, en busca de la razón y verdad que Cristo con su sangre esculpió en salvación de todos los humanos. La paz de Dios reina entre todos.